Buenas tardes, querida teleaudiencia de su programa Enlace Médico. Como cada día de lunes a viernes en este horario, conversamos temas importantes acerca de salud y este momento no es la excepción. Vamos a hablar de un tema realmente importante, lo que viene a ser la psicología clínica y de la salud. Para tal motivo, tenemos una invitada muy especial, una experta en el tema, para que nos dé luces acerca de estas condiciones. Ya saben ustedes sus consultas, sus dudas, preguntas, inquietudes al 992-761-147. Soy el doctor Luis Enrique Núñez, conduciendo el día de hoy. Y como les decía, tenemos el gusto de tener a la psicóloga Carol Esquivias. Ella es docente universitaria, prácticamente de todas las universidades aquí de Arequipa, ¿no? Además, es doctoranda en estas condiciones y es psicóloga principal del Centro Moisés Ceresi. Muy buenas tardes por estar con nosotros aquí en este programa. ¿Cómo están, doctor? Muy buenas tardes, muy agradecida, en realidad muy feliz de poder encontrarme aquí, de poder compartir estos conocimientos y bueno, dialogar, ¿no?, de forma espontánea acerca de lo que está aconteciendo. Sí, justo conversábamos antes de salir al aire acerca de esta situación que estamos viendo que se ha vuelto muy cotidiana en el último mes. Es de conocimiento público el intento y realmente situaciones que se han, ¿no?, notado de suicidio aquí en el Puente Chilina, igualmente los feminicidios que han vuelto a tener, digamos, una importante secuencia, ¿no?, en Arequipa. Es algo que preocupa. La salud mental realmente es algo que preocupa en este momento y creo que las autoridades no le están dando la importancia de vida, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Tenemos que tener claro que hace años la salud mental no era tan importante, ¿no? Pero ahora vamos viendo de que la salud mental es algo muy importante, urgente, necesaria de poder abordar, ¿no? No solamente a niños que presentan, o adolescentes, o jóvenes, o adultos que presentan problemas, sino de que nosotros también debemos de empezar a cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y hemos dejado de lado a veces la importancia que tiene. Hoy en día pues vemos estos acontecimientos que a todos nos está afectando, ¿no? No solamente a nosotros como profesionales de la salud, que probablemente podemos atender a pacientes que llegan a tomar esta decisión, este desenlace, sino que también el contexto, ¿no? Nuestro lado social, la familia, constantemente los niños, adolescentes, jóvenes, escuchan los medios de comunicación y es una preocupación porque qué es lo que se está transmitiendo, ¿no? Muchas veces estos mensajes subliminales, ¿no?, que incentivan hasta incluso a que el adolescente, el joven, tenga una óptica diferente de lo que es el tener el valor a la vida, el don de la vida. Y esto es algo que se ve notoriamente. Además, incitan al consumo de sustancias nocivas mucho más temprano, la sexualidad incluso temprana, ¿no? Son situaciones que uno debe, creo, conversar, y para eso no solamente nosotros los médicos. Muchas veces creo que se piensa que la salud es solamente física, ¿no? Pero ese bienestar físico, social, mental y espiritual somos un concepto muy complejo como seres humanos y nuestro psiquis domina todo, ¿no? Sí, es muy cierto, y justo lo que usted mencionaba, dando un poco a conocer la experiencia que tengo dentro de este campo clínico, el primer caso de consumo de sustancias a partir de los 11 años. Qué preocupación, ¿no? Antes podíamos haber escuchado que quizá el consumo de sustancias puede darse un poco mayor, 18, 20 años, qué sé yo, ¿no? Pero 11 años es una preocupación, y todavía de un pequeño proveniente de una zona, vamos a decir, económicamente baja, ¿no? Y es una preocupación eso. Ahora, obviamente las conductas sexuales de riesgo. Por eso mencionaba que también los medios de comunicación son una fuente muy importante, ¿no? Y cómo es que también nosotros estamos normalizando cierto tipo de conceptos, ¿no? Esto del suicidio, antes, por ejemplo, no lo hablábamos abiertamente, ¿no? Porque decíamos, no, que podemos generar algún problema, que hay una situación, qué sé yo.
Pero ahora es cuando nosotros tenemos que tener la apertura de poder hablar con claridad las cosas. Estos sentimientos de tristeza, esta melancolía, esta preocupación, esta ansiedad, estos problemas de sueño, todo lo que nos puede estar afectando, ¿no? Como usted dice, no solamente es el bienestar físico, hablamos de lo que es un bienestar emocional y quiero señalar también este bienestar espiritual. Nos estamos olvidando también de esto, ¿sí? El lado espiritual nos da aquella fortaleza que nosotros necesitamos. Aunque no lo creamos, nos da aquel empuje, aquella motivación para que nosotros generemos cambios. Claro, y en ese lado espiritual entiendo que no solamente es la religión católica, sino la fe que cualquiera puede profesar. Recordemos, pienso yo, desde el inicio de, digamos, ¿no?, de la raza humana, hace 3.5 millones de años, ha habido fe y música, ¿no? Lo que no entendía el hombre lo podía denominar como un dios, ¿no? Y le hacía rituales, entre ellos la música, ¿no? Igualmente, ¿no?, nosotros somos básicamente simios sociales y tenemos enraizado todo eso, ¿no? Y es importante momentos en donde flaqueamos, donde la vida que es dura. Y eso quería yo conversar con usted. Creo que el adolescente, el joven actual, quiere las cosas inmediatas, fáciles. No se ve ese trabajo y paciencia de la dureza de la vida, ¿no?, que debe ser y que forma, creo, personas fuertes, ¿no? Exacto, ¿no? Y mencionando también este lado espiritual, no me refiero tanto al lado religioso, porque creo que cada persona tiene su propia concepción de lo que es este sentido religioso, ¿no? Pero el lado espiritual nos ayuda a ser personas más resilientes, nos ayuda a creer sobre ese ser superior, o bueno, si es que ya hablamos con un sistema de creencias, hablamos de Dios y de diferentes religiones que podamos tener, ¿no? Como mencionaba, el hecho de desarrollar una resiliencia, ¿por qué? Porque se vuelve a construir este sistema de valores, ¿no? Y es cierto lo que usted también mencionaba, el adolescente se frustra muy rápido y quiere que las cosas sean tan inmediatas, y muchos de ellos son poco tolerantes, que los conlleva a que busquen estas conductas, ¿no? Como por ejemplo las autolesiones, el consumo de sustancias, o simplemente algunos metidos en actos delincuenciales. Es una preocupación que hoy en día exista esto, ¿no? En jóvenes, que por lo menos se puede ir construyendo mejores cosas, se puede darles mejores oportunidades, pero lamentablemente se aborda estos problemas psicosociales hoy en día. Así es, ¿no? Y pienso yo de repente que algo tiene que ver la falta de tiempo, ¿no? La poca comunicación que de repente se ejerce, no solamente en forma vertical, sino también horizontal, ¿no?, de padre, madre, o hermanos, o familia, o amigos incluso. Antiguamente, ¿no?, había esta situación, no, de no tanta tecnología, entonces uno pasaba mucho más tiempo, ¿no?, en la casa, a veces no tenía que estar trabajando en 1, 2, 3 lugares, y evidentemente el tiempo que llega es muy corto. Había de alguna manera más sociabilización, ¿no?, y más apoyo familiar. Estas cosas se han perdido un poco en nuestra vida en este momento, ¿no? Sí, lamentablemente dentro de nuestro contexto, nuestro tema social, ¿no?, hace que ya no estemos solamente en un solo trabajo, sino que estemos en varios trabajos, lamentablemente, ¿no? Y más aún cuando tenemos esta carga familiar, queremos darle todo lo que es este material, este soporte, ¿no? Pero sin embargo el lado emocional, ya no a veces salimos a jugar pelotas con nuestros hijos, ya no salimos como por ejemplo y al cine, o simplemente a sentarnos en el parque a comer un helado, ¿no? Es una preocupación, pero que también es entendible dentro de nuestro contexto, ¿no? Yo creo que hoy en día los padres de familia, desde mi óptica, tenemos que tener este tiempo de calidad con nuestros hijos, aprender a escucharlos también, manejar esta comunicación, la validación, que es un tema muy importante hoy en día para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Si yo no lo valido, es que estoy, como quien dice, alejándolo de mí,
¿no? Entonces, lo que yo quiero es que mi hijo se acerque más a mí para que por lo menos él se sienta escuchado, se sienta comprendido. Muchos adolescentes hoy en día mencionan que sus mejores amigos, las personas más cercanas, son sus compañeritos de colegio. Y no es que esté mal, sino que también en qué lo puede orientar, en qué lo puede guiar. Claro. Entonces también nosotros como papás tenemos que tratar en la medida de lo posible de tener este tiempo de calidad. Claro, ¿no? Y una condición importante también es que el adolescente, sobre todo que está en construcción, creo yo es un término interesante, tenga confianza, ¿no? Cuente las cosas. Y para los papás todavía, en nuestra sociedad sobre todo, creo que es un poquito, digamos, todavía resistente al cambio. El hablar, por ejemplo, de sexualidad es complicado. El hablar de estos temas de suicidio es complicado. El hablar en qué momento poner límites también es complicado, ya que creo ahora, ¿no?, que las conductas que hace 30, 40 años, que no son justificadas, ¿no?, de un padre un poco más rígido, ahora creo que es un poco menos dable, ¿no?, porque la sociedad incluso condena a ese padre o madre que es un poquito más severo en ciertas condiciones, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Hoy en día, pues los papás, ¿no? Y sin la necesidad hasta incluso de poder juzgarlos o sancionarlos también a ellos, que muchos de ellos han tenido también infancias muy difíciles, complicadas, ¿no? Y a veces lamentablemente es un ciclo que se va repitiendo, una cadena que se va repitiendo, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que generar, ¿no?, es que haya esta confianza. Cuando nosotros reconstruimos el sistema de valores, trabajamos en respeto, trabajamos en honestidad, comunicación, en verdad, ¿no? Y más valores que puedo mencionar, responsabilidad, puntualidad, etc. Pero ¿qué sucede? Ahí se fortalece lo que es este compromiso, esta alianza que yo empiezo a tener con mis hijos, ¿no? De poder escucharlos. Yo sé que hoy en día, como por ejemplo, ¿no?, la música es un tema que a los jóvenes hoy en día los conecta, ¿no? Y entonces el papá también sentarse con ellos, escuchar, direccionar, ¿no?, en la medida de lo posible, y también hacerles entender, ¿no?, de que es importante los límites. Déjeme decirle que los límites son aquellos que pueden regular mucho nuestra conducta. Aunque no estemos de acuerdo, las normas, las reglas son importantes, y especialmente que estas reglas y normas que estén establecidas en la casa. Si yo lo tengo bien en claro, les aseguro en realidad que estando afuera, así yo me encuentre en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar, voy a tener en claro también estas reglas y estas normas, ¿no? Usted mencionaba un tema bastante importante de la sexualidad. Sí, pues hoy en día, ¿no?, qué difícil es hablar con mi hijo acerca de estos temas de la sexualidad, hasta incluso, ¿no?, de este tema tan importante del suicidio. Estamos dejando de lado, ¿no?, y no estamos actuando de forma preventiva a lo que se tiene que llegar. Así es, y incluso justo en este último tema que usted menciona muy adecuadamente, ahora bueno, la tecnología y las redes sociales magnifican mucho la situación, pero al enterarnos de la condición no se ve, ¿no?, una dirección en base a prevención de estas condiciones, más se ve la parte morbosa, digamos así, ¿no? Lo que pasó, cómo pasó, qué sucedió, cuál fue el contexto del asunto visto, pero no se ve realmente cómo prevenir situaciones, ¿no? Hablar con nuestros hijos, adolescentes, que esto es algo lamentable, pero que puede prevenirse. Y es más, esto se está viendo, creo, un poco más, o se notará un poco más ahora en la etapa post-pandemia, ¿no? Hay una situación bastante difícil durante los últimos años, 2021, en donde no solamente pues, fue una crisis de salud en general física, ha sido pues un hecatombe, pienso yo, en salud mental, por lo que es la restricción, por la angustia, el temor, el miedo, desinformación, tantas cosas que realmente han afectado mentalmente al mundo, ¿no? Y se vive pues un estado de, digamos, de crisis posguerra, tanto así tengo entendido, si estoy en lo correcto, que ha habido mucho más diagnósticos de depresión, ansiedad y mal manejo del carácter, de las emociones, ¿no? Y esto, pienso yo, ha tenido pues una connotación en lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, hemos atravesado una pandemia y muchas personas a nuestro alrededor, lamentablemente, a causa, ¿no? Han fallecido, ¿no? Lo hemos escuchado en los medios de comunicación, televisión, ¿no? Que se tiró del segundo piso porque se había contagiado. Y lamentablemente llegamos a este punto morboso, ¿no? Cuando en realidad no conocemos el fondo de todo esto, ¿no? Porque a veces una persona toma esta decisión, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando? La rumia de pensamientos que pueda tener. Entonces, el vivir esta pandemia nos ha enseñado, creo yo, muchísimo. Uno, a valorar bastante la vida, valorar también la familia, porque hemos tenido una convivencia, creo que de 24 horas con nuestros papás, nuestros hijos, tíos, abuelos, ¿no? Así es. Verlos todos los días, almorzar con ellos, sentarnos con ellos, ¿no? Y muchos de nosotros que trabajamos dentro del ámbito profesional de la salud, hemos visto, ¿no? A personas que se han ido, y el dolor que ha generado a estas familias, ¿no? Y sin dejar de lado también nosotros como profesionales, ¿no? ¿Cómo nos ha podido afectar también esta pandemia, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado contagiados o nos contagiamos después, ¿no? Y vivir exactamente esta sintomatología es algo complicado, muy difícil. El hecho hasta incluso de tener que aislarme ha generado obviamente estos episodios depresivos. La epidemiología, los estudios epidemiológicos nos señala que la población arequipeña tiene altos índices sobre lo que es ansiedad, depresión. Caramba. Y más aún con el tema de la pandemia, muchos hemos podido desarrollar algunos comportamientos obsesivos, compulsivos con respecto a lo que es la limpieza, porque ¿quién va a querer contagiarse, no? Claro. ¿Quién va a querer eso? O ¿quién va a querer contagiar a su familia, no? Muchos de nosotros estábamos con este temor, este miedo, ¿no? Pero son miedos justificados porque no queríamos morir. Claro, y esto básicamente hablamos de la primera y segunda ola, ¿no? Donde había realmente mucha incertidumbre. Eso sí, yo lo he vivido directamente, peleando en la pandemia, batallando. Era una situación en donde, primero, no se sabía bien cómo afectaba, no se sabía bien, era un virus nuevo, no había tratamiento efectivo en ese momento, además no tenía soporte, ni pensar todavía en vacunas, ¿no? Entonces realmente era una situación muy compleja, muy difícil, ¿no? Y como usted bien dice, y eso lo hemos podido relatar en un libro que escribimos posteriormente, situaciones tan cotidianas que veíamos ante la pandemia. Uno se levantaba, desayunaba, se iba a trabajar y regresaba y no se da cuenta que había despertado. Exacto. Y ya durante la pandemia, ver morir a tantas personas diariamente, ver el sufrimiento, ¿no? que básicamente tocó a cada una de las familias del mundo. Despertarse un día y sentirse sano era realmente algo, pienso yo, de gracia, ¿no? Y muchas de estas condiciones han unido también a familias. Te cuento algo muy particular, ¿no? De la familia de mi esposa, que es muy numerosa. Pre-pandemia, bueno, cada una hacía su vida como tal. Y cae enferma una de ellas, tuvo pues una situación compleja y entendieron, ¿no? Que la vida es un silencio, ¿no? Y entonces retomaron muchas reuniones, retomaron más cohesión, y esto creo que ha ayudado mucho, ¿no? En ciertas situaciones. Ahora, bueno, también había una tasa importante de divorcios y de muertes, ¿no? Que básicamente tuvo que ver con la convivencia, pero en realidad a veces no es bueno ver lo malo, sino también las cosas buenas, ¿no? De una crisis que genera también oportunidades, ¿no? Me gusta mucho ese término que usted utiliza, de tener la gracia, ¿no? De tener este don, en realidad, de la salud, de la vida, ¿no? Si podemos revisar cómo hemos estado llevando nuestra vida, levantábamos, trabajo, estudios, regresábamos y continuábamos nuestro ciclo así, ¿no? Pero en la pandemia ha sido totalmente diferente, ¿no? Donde la convivencia, creo yo, que se ha podido hacer un poco más estrecha, con algunas dificultades, porque no es fácil convivir, no es fácil, tenemos diferentes características, personalidades, qué sé yo, ¿no? Pero eso hace de que en una familia haya esta riqueza
y más si es que le ponemos este contenido espiritual, ¿no? Entonces, hemos visto muchas personas que se han ido de nuestro propio entorno, amigos, familiares, ¿no? Hasta incluso colegas, ¿no? Que se han ido y ha sido bastante doloroso para nosotros, pero esto es lo que, en esto consiste, ¿no? De que nosotros podamos ser resilientes, podamos tener una visión diferente de las cosas y sobre todo que antepongamos, ¿no? De que hoy estoy bien, tengo salud, tengo aquella esperanza, ¿no? De poder realizar mis proyectos, de poder conseguir mis metas, de tener en casa a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos más cercanos, ¿no? Y a contar con ellos en todo momento, a pesar que sí hay dificultades, ¿no? Pero yo creo que eso se puede llegar a lidiar, se puede llegar, como quien dice, a volver a reconstruir, ¿no? Y cómo el profesional psicólogo, ya hablando un poco más, mucha introducción bastante larga, puede apoyar, ¿no?, a este adolescente en riesgo, ¿no?, en donde ya hemos visto que su construcción todavía no es de la adecuada y hay mucha influencia, ¿no?, diaria. La música, los medios, los amigos, el mismo hecho de leer un periódico ya no está influenciando, ¿no? Y el adolescente en cierta manera todavía no tiene una visión concreta de lo que está pasando. Incluso un adulto, ¿no? Pero ellos son mucho más vulnerables, pienso yo, a estos, digamos, pues, vectores que van a influir en su comportamiento, ¿no? Sí, yo creo que los medios de comunicación trasladan mucha información que de hecho de paso es importante y relevante. Pero recordemos, ¿no? Hoy en día los adolescentes, los jóvenes, tenemos esto de las redes sociales, ¿no? Tenemos el Instagram, TikTok, el Facebook, tantos en realidad que llegan contenidos a veces explícitos y contenidos a veces muy sexualizados, contenidos que invitan también a que uno pueda hacerse daño, autolesionarse. Yo creo que como psicólogos estamos llamados a realizar lo que es una prevención. ¿Y por qué no utilizar estos medios de comunicación para trasladar que salud mental implica también que yo empiece a tener autocuidado conmigo mismo? Autocuidado también con aquellas cosas que son importantes para mí, cuidado también con mi familia, ¿no? Creo que esa sería uno de los proyectos que deberíamos de abordar, ¿no? Tratar de trasladar a nuestros adolescentes, a nuestros niños que continuamente están con el uso del celular, ¿no? Yo recuerdo en las clases en pandemia, en virtualidad, los niños, sí, es cierto, estaban conectadísimos, se los veía bien enfocados ahí, pero estaban jugando ahí sus videojuegos, ¿no? Y obviamente el docente no se daba cuenta, o algunos sí se daban cuenta, pero ahí vamos, ¿no? Entonces yo creo que también es un llamado a la reflexión como papás, como cuidadores, hasta incluso de poder compartir esos momentos con ellos y volver a direccionar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Escuchaba últimamente estas canciones que tienen este mensaje subliminal, ¿no? Contenidos bastante explícitos, de mucha preocupación, ¿no? Yo digo, el papá, la mamá, el cuidador, ¿no? Tenemos que darle una visión diferente, que las cosas no deben de ser así. Por eso es que es importante que el ser humano tenga una integridad, que trabajemos en este sistema de valores. Claro, ¿no? Aunque yo veo, no quiero ser tan desalentador en mi comentario, pero hay situaciones limitantes en nuestra sociedad, en nuestra región y país, ¿no? Lamentablemente hay, luego de pandemia incluso, ¿no?, hay familias que han perdido básicamente sus trabajos, ha habido pérdidas en otras condiciones y evidentemente la educación también no está muy, digamos, direccionada, por no decir otra palabra. Entonces, alguna vez leí que los políticos nos quieren enfermos ignorantes, ¿no? Y lamentablemente salud va muy de la mano con la educación. Y esto es algo que a veces se adolece, ¿no? No podemos de alguna manera integrar un programa complejo que es básicamente multidisciplinario en la parte psicológica. Si adolecemos de, creo, un buen piso educativo, no van a entenderlo bien y es más, van a ponerlo en segundo plano.
Por ejemplo, muchos pacientes que vienen del agro en Puno prefieren tener su ovejita viva que un niño con neumonía porque realmente no es rentable. Y esto es nuestra realidad. Sí. Lamentablemente en nuestro país tiene muchas realidades. Uno quisiera de repente que sea más homogéneo, pero no es así. Incluso en costa, sierra y cielo y por regiones no es así. Entonces realmente es un trabajo muy complejo el que tiene, ¿no?, el profesional psicólogo de salud en este aspecto. Sí, es muy triste, ¿no? Justo le comento una experiencia en particular. El fin de semana justo iba para un momento de relajo, ¿no? Pero fui a una zona donde se veía que la vida es muy dura, ¿no? Niños pequeños, en realidad tratando en la medida de lo posible de poder conseguir algo para subsistir, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo le preguntaba a los papás, y luego, tu hijito, ¿qué va a hacer, no? ¿Lo vas a llevar al colegio? ¿Lo vas a llevar allá? Preguntando, ¿no?, acerca del futuro de este niño, ¿no? Muchos papás respondían de que sí, pero hay otros que probablemente por ese entorno lo ven, ¿no? La facilidad, no, que necesitamos construir acá, necesitamos cuidar, hacer el pastoreo de las ovejitas y todo esto, ¿no? Muy dura, muy triste, muy dificultosa, ¿no? Igual cuando yo realizaba mi serum en una localidad muy preocupante, ¿no? Niños donde probablemente lo único que se dedicaban era la chacra, el campo. Y no es que esté mal, sino que también los papás ven ese medio para poder ir subsistiendo, sobreviviendo a la vida, ¿no? Qué duro y qué difícil poder encontrar estas realidades, ¿no? A veces nosotros solamente vemos la cara de una sola moneda, ¿no? Pero nos olvidamos que también hay gente que está sufriendo estas dificultades, ¿no? Yo creo que tenemos que sí, en la medida de lo posible, ¿no?, este sistema político, sin entrar mucho a debate de ello, pero creo que se tiene que reformular. Lo hemos comprobado con la pandemia, ¿no? A veces las clases las recibíamos vía WhatsApp, ¿no? Nos ha pasado. Entonces ahora, claro, hemos adoptado políticas muy diferentes, ¿no? Y gracias a ello hemos podido tener una mejor educación, sí, pero nos faltó la práctica. Lo que muchos de nosotros sí la hemos atravesado, pero algunos no. Entonces esto es lo que tenemos que mejorar. Claro, sí, eso es importante. Las competencias de formación preprofesional, ¿no? Incluso en profesionales jóvenes también. De repente, los que tenemos un poco más de años, lo hemos podido manejar un poco mejor. Pero el alumno de pregrado o el profesional joven sí, pues necesita mano, necesita práctica, porque la teoría es importante, ¿no? Pero el saber hacer también es muy importante, ¿no? Claro, muchos de nosotros hemos aprendido en la práctica, ¿no? Nuestros docentes, y gracias a ellos hemos sido formados en conocimiento, pero que también la práctica nos ayudaba a poder resolver aquellas cosas que el libro no lo decía, o que a veces nuestro docente, y que gracias a ello yo felicito mucho la labor de mis docentes, te trasladaban, ¿no? ¿Qué hacían en esos momentos, ¿no? Y te hacían vivir. Pero cuando estás en el campo la realidad es totalmente diferente. Así es. Y cuesta. Así es. Algo que ha dicho y me parece importante es, no nos preocupamos mucho por el otro. Se ve en estos últimos años una gran falta de empatía. Nos hemos vuelto más egoístas, creo que somos más mezquinos, parece que la conspicucencia está rodeándonos mucho. Y esto es algo que también se traduce en nuestro día a día, en nuestra psicología, digamos, del día a día, ¿no? Sí, lamentablemente caemos en este egocentrismo, ¿no? Solamente pensando en mí, mis preocupaciones, mis problemas, mis logros, ¿no? Pero me olvido que también la otra persona puede alcanzar estas metas, estos logros, estos objetivos que se proponen, ¿no? Y entonces es como que estoy en un tema de competencia. Claro. Competencia desde muy pequeños, ¿no? ¿Quién es el mejor? ¿Quién cantó mejor? ¿Quién bailó mejor? Claro. ¿No? Y cosa que no debe de haber eso, porque creo que cada persona
tiene sus propias características, tiene su propia ciencia y tiene su forma de poder trasladar sus conocimientos. Claro, aunque en cierta manera, ¿no?, tener un poco de competencia, digamos, bien llevada, puede generar también gente triunfadora, ¿no?, en ciertos aspectos. El asunto es cuando de alguna manera esta situación de competencia la traslada en cada aspecto de su vida. Y como bien han dicho, ¿no?, creo que también hay situaciones en nuestro país que nos enfrentan, ¿no?, como peruanos. Sin ir muy lejos, ¿no?, creo que algo que de alguna manera también es muy notorio es lo que pasa en el Congreso, ¿no? 53.000 soles de mensualidad y gente que no tiene que comer, ¿no? Y ellos simplemente hacen gasto de representación en donde ponen una foto trucada y se acabó el asunto. Son cosas que realmente mellan también la psicología de las personas. Miren cómo hacen ellos y cómo hacemos nosotros, ¿no? Si los que dictan las normas, si los que hacen las políticas, si los que confiamos nuestro bienestar social no tienen un rumbo, ¿qué se puede esperar, pienso yo? Sí, la verdad es que muchos de nosotros podamos conseguir las cosas a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, mostrando siempre en todo momento este sistema de valores, ¿no? Pero obviamente, lamentablemente, este otro lado, ¿no?, donde se puede conseguir las cosas, vamos a decirlo con un término, a lo fácil, a lo sencillo, ¿no? Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿esto es justo? ¿Esto es injusto? ¿No? Así es. Pero ahí va el tema. Ahora, debo de mencionar que el hecho de generar esta competencia es importante, también tiene un lado positivo, porque esto me hace salir más adelante, me hace aprovechar lo poquito que me puedan dar mis padres, ¿sí?, para yo convertirlo en algo extraordinario. Y yo creo que también estamos llamados a eso. Claro, ¿no? Y sobre todo potenciar áreas que a veces uno piensa que, bueno, son secundarias o extracurriculares. Por ejemplo, las artes plásticas y los deportes, ¿no? Pienso yo que esto es fundamental, no solamente por el hecho de, bueno, lograr una competencia, no, porque esto modela mucho la conducta y el cerebro en unas características que no son dadas básicamente por las ciencias fácticas y lógicas, ¿no? Exacto, ¿no? Hasta incluso la música. La música que tiene bastante contenido que puede, al menos nosotros lo trabajamos con nuestros pacientes, cuando trabajamos musicoterapia, les ayuda a poder encontrar esa zona de calma, de confort, ¿no? Y más aún si es que hay una orientación con un sentido espiritual, ¿no? Esto puede ayudar en la recuperación de nuestros pacientes y sobre todo genera estos procesos de estimulación, ¿no? Entonces a veces solamente le damos importancia a la matemática, a la física, a la química, y no es que esté mal, está bien, está excelente, pero que también podemos aprender a tocar una guitarra, un violín, o podemos aprender a cantar, o podemos ser grandes escultores, o a aprender a construir algo, ¿no? Entonces no nos olvidemos que no es un todo solamente lo que es esta parte de la ciencia, ¿no? Sino que también podemos complementarla con algunos aspectos, ¿no? Así es, me ha hecho pensar algo interesante y se lo propongo para, no sé si de repente debate, pero me parece interesante. Hablaba usted de competencia. Ahí los papás queremos que nuestros hijos compitan entre sí, no de manera, pues, digamos, directa, pero indirectamente sí, ¿no? Y lo ponemos pues a matemáticas, lo ponemos a taller de artes, a taller de deportes, a taller de marinera, lo que sea, para ver, y queremos que esté siempre lo mejor. Pero me hace acordar de que habla mucho de espiritualidad, pues tiene muy buena fe, la parábola de los talentos, ¿no? Le da 5, le da 3, le da 1, unos progresan, otros no los escogen, unos no quieren. Los niños nacen con ciertos talentos. Cada uno tenemos talentos, tenemos propiedades más desarrolladas que otros y hay que cultivarlas. Es correcto a alguien que, por ejemplo, queremos que siga ingeniería y no es bueno en matemática, darle y darle con matemática se puede frustrar, pero es muy bueno en artes, pero no nos gusta el arte a nosotros, ¿no? Y de alguna manera dejamos a menos una característica que puede potenciar muchas cosas. O simplemente, como quien dice, ¿no? Si nos dedicamos al área del arte, no nos va a dar aquel sostenimiento económico, ¿no? Eso mismo, lamentablemente, ¿no? Pero claro, si nosotros somos buenos en lo que hacemos
y disfrutamos de ello, ¿por qué no? Podemos hacer cosas extraordinarias. Y sí, es muy cierto, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos sean siempre los mejores, los primeros en todo, ¿no? En el colegio, que ya está bailando. Escuchaba de una mamá, ¿no? Me decía, ay, el niño que no hace artes marciales no tiene buena motricidad fina y gruesa. Yo decía, qué preocupación, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellas familias que quizá no pueden pagar una clase? No pueden en realidad llevarlo para que haga algunos talleres. Por eso es que nosotros también tenemos que trabajar la forma como estamos vislumbrando las cosas. Y esto, lo que usted menciona, ¿no? La parábola de los talentos. Usted, yo y todos tenemos talentos. Y creo que es una bendición tenerlos. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con el talento que se te ha sido otorgado? Si tú eres bueno, ¿sí? Como por ejemplo, ayudando a las personas, escuchándolas, ¿no? Entonces puedes hacer más por eso. Si tú eres bueno, tu llamado quizá es la música y cuesta a veces poder conseguir lo que es un capital o mantenernos bien. Puedes hacerlo, ¿no? Puedes multiplicarlo, puedes volverlo tan extraordinario. Si tu llamado también es tener una familia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Estamos solamente generando competencia, rencor, malestar, molestia, enojos, cólera? No, tenemos que sembrar. Siempre tenemos que tener en cuenta de que todo lo que sembramos vamos a tener que cosecharlo en algún momento. Así es. Me he hecho acordar algo interesantísimo. Creo que una de las búsquedas del ser humano es la felicidad. Y la felicidad tiene muchas connotaciones dependiendo de qué sociedad o qué tipo de idiosincrasia tenga uno. Hace un tiempo en pandemia leí un libro interesante de un psicólogo, Yamamoto creo que es, que hablaba acerca de la felicidad. Y encontró en el Perú que los lugares donde más felicidad tenían es donde menos posesiones tenían, donde de alguna manera uno era más desprendido en el sentido, comunidades pequeñas, donde se ayudaban mutuamente, se conocían mutuamente, socializaban mucho, eran más felices, ¿no? Y ahí va mucho, pienso, de lo que usted dice, ¿no? A veces buscamos como fin supremo de la felicidad el éxito económico, que nos puede dar cierta tranquilidad, pero de repente lo logramos en áreas que no nos sentimos tan a gusto, ¿no? Mi madre me decía sabiamente, ahora entiendo que es extremadamente sabia, me decía, todo lo que haces con amor siempre te sale bien. Muy bien. A lo que a mí me gusta hacer, me apasiona hacer, lo que me da el hacer, ¿no? Y esto es algo que genera felicidad y compromiso, ¿no? Yo creo que sí, como le comentaba, esta experiencia que tuve fin de semana, sí, la vida dura, pero eran felices, ¿no? Con lo poquito que tenían, felices, ¿no? Y uno decía, qué bonito, ¿no? Qué bonito vivir así en el campo, dedicándose a eso, ¿no? Pero no es una totalidad, ¿no? Porque creo que también todos merecemos tener una felicidad completamente diferente. Y es cierto, podemos tener muchos medios económicos, ¿no? Pero en realidad, si yo no lo sé aprovechar o no lo sé conducir o simplemente no sé cuidar lo que se me fue otorgado, esto va a tener una dificultad, ¿no? Y muy probablemente solamente voy a poder calmar, ¿no?, aquellas cosas materiales que necesito, que sí, que todos lo necesitamos, ¿no? Pero que también necesito esta felicidad emocional, afectiva, el amor, el cariño. Merezco ser una persona libre, llena de paz. Habló un poco acerca de este tema de la resiliencia y me hace acordar una situación que creo que lo vivimos muchos todos los días. Es preocuparnos absolutamente por todo, lo que depende de nosotros y también lo que no depende de nosotros. Estamos agobiados por situaciones que nos influyen psicológicamente y nos dejan ser y progresar. Y a veces pienso, uno debería de repente volverse un tanto más estoico, ¿no? Básicamente preocuparse por lo que yo puedo cambiar, pero ya no preocuparme tanto por lo que no depende de mí. Y al final en el tiempo será la posibilidad de que esto dependa un poco de mí, pueda modificarlo, ¿no? ¿Esto es lo correcto? Claro, es que yo creo que también no tenemos el control de todo, ¿no? Así es. Yo no puedo controlar
Pero queremos tenerlo, ¿no? Pero quiero tenerlo, Sí. ¿no? Y eso es lo que me desgasta, eso es lo que más me frustra, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer, no? Tratar en la medida de lo posible de que esta resiliencia funcione con una forma más adaptativa de afrontamiento. Entonces, si yo voy a querer tener el control de todo, no va a funcionar, no se va a poder, ¿no? Hasta incluso nosotros como profesionales de la salud nos esforzamos tanto, pero no podemos controlar ciertas variables, ¿no? Y esto es mucho de lo que sucede en nuestros adolescentes, en donde esta salud mental está un poco en riesgo, ¿no? Exacto, lamentablemente, por eso es que se habla de estas actividades preventivo-promocionales, ¿no? Claro. Por eso es que se habla el hecho de realizar actividades donde los adolescentes jóvenes se puedan inmiscuir, participar hasta incluso de campañas, participar de algunas actividades sociales, ¿no? Que eso ayuda a construir bastante a las personas. Y el hecho también de que entiendas que hay etapas en la vida, ¿no? Exacto. Que no se puede correr etapas y esto también genera problemas, ¿no? Sí, lamentablemente como papás, ¿no? Ya queremos que nuestro hijo de 3 años ya empiece a, no sé, a hablar inglés, cuando en realidad cada uno tiene sus propias etapas, ¿no? Así es. Y tenemos que pasar las etapas que nos corresponde. Si no las vivimos, he ahí el problema. Así es. Porque llegamos a la adultez y empezamos a tener conductas o comportamientos disfuncionales. No solamente la adultez, la adolescencia, la juventud, ¿no? Entonces necesitamos pasar estos ciclos, sanar lo que nos corresponde sanar en ese periodo de tiempo, ¿no? Hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo para llorar, para cantar, para reír, y hay un tiempo también para sanar. Así es, y toda esta situación, no digamos disfuncional, esta mochila que tenemos, esta historia, a veces también se traduce cuando uno se casa en pareja, ¿no? Claro, la convivencia en pareja es complicada, es difícil, pero también bonita, es una bendición Así tener es. una pareja, ¿no? Así es. Y sobre todo si es que... Sobre todo una buena pareja. Sobre todo si estamos llamados también a tener una familia, ¿no? Consolidada. Yo creo que los llamados son diferentes, son distintos, y creo que tenemos que sentirnos alegres, felices por los llamados que nosotros recibimos. Sé que es difícil la convivencia de pareja, pero ¿qué podemos hacer entonces para mejorar tú, yo, para apoyarnos, ¿no? Porque a fin de cuentas, como quien dice, solo somos uno, ¿no? Y ese uno es que trabaja, lucha, se esfuerza. Bueno, realmente yo he tenido y me da gusto haber conversado con usted. Hemos hecho un panorama, creo, bastante amplio de muchos de los problemas psicológicos que afectan a nuestra población. Para mí ha sido un placer conversar con usted. Lamentablemente hay un final en el programa y quería saber dónde nuestro público televidente puede encontrarla, puede ponerse en contacto con usted para alguna consultoría o algún consejo. Bien, en el caso mío, yo me encuentro en el Centro de Salud Mental y Adicciones Moisés Eresi. Me pueden ubicar ahí. Nosotros tenemos toda una gama de profesionales, psiquiatras, psicólogos especializados, ¿no? Que trabajamos por esta salud mental. Y bueno, también yo quiero aprovechar este momento de poder invitarlos, ¿no? A esta campaña gratuita que nosotros vamos a realizar más que todo como una medida preventiva, ¿no? Arequipa unida en realidad contra lo que es este suicidio, ¿no? Con las personas que están en riesgo. Es una campaña gratuita que estamos tratando de trabajar con todas las entes, como por ejemplo profesionales de la salud, que se puedan unir esfuerzos, ¿no? Como decía uno de nuestro médico jefe, ¿no? Una comunidad unida hace que esta comunidad sea más resiliente. Esta campaña nosotros la estamos realizando el día miércoles 27 desde las 9 de la mañana. Es totalmente gratuita, con el deseo de nosotros como profesionales de poder unirnos y hacer algo en realidad por estos adolescentes, estos jóvenes que atraviesan situaciones difíciles, ¿no? Adultos, ancianos, que merecemos tener un lado diferente sobre la vida. Y a veces uno piensa que el acudir a un profesional psicólogo, psiquiatra, es cuando ya uno tiene una dolencia. Yo pienso que una analogía interesante es como el carro. Hay que hacer el mantenimiento preventivo y nuestra salud mental necesita mantenimiento preventivo. Así que realmente yo quiero felicitar y exhortar
a que vayan ustedes, acudan este miércoles 27, ¿no?, al Hospital Moisés Ceresi desde las 9 de la mañana para poder conversar, y creo que es importante decir, sí, pues tengo un problema, hay que ayudarnos, ¿no? Exacto, ¿no? Y que nosotros estamos en la disposición de poder ayudarlos, Así ¿no? es. Para ellos es que nosotros también hemos recibido esta gracia de poder ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y podemos hacer de que este equipo podamos ser una Arequipa más unida, ¿no? Una comunidad más unida, y más aún dentro de lo que es este Centro de Salud Mental Moisés Ceresi, ¿no? Con el ánimo, con el entusiasmo que siempre nos ha caracterizado de poder ayudar a la persona que más lo necesita. Qué interesante. Bueno, ya saben ustedes entonces, que oyentes, vamos para allá, para que de alguna manera todos volvamos en un nuevo renacer. Para mí ha sido un gusto tener aquí a la licenciada Carol Esquivel, psicóloga clínica, y con ustedes será hasta un siguiente programa. Nos vemos en una nueva edición.